Pues bueno, acabamos de escuchar una canción del increíble y maravilloso, me fascina, grupo de Smiths con Morrissey, This Charming Man. Y pues con esta canción damos la bienvenida a Angie, que ya hacía mucho que no estaba con nosotros y afortunadamente ya está aquí y nos va a platicar de un libro de un gran escritor mexicano, de Luis Espota, Retrato Hablado. Buenas noches, Angie, ¿cómo estás? Buenas noches, Marta. Muy bien, muchas gracias. Pues Pues adelante, ya te muchas gracias. extrañábamos. Sí, esta noche voy a charlar sobre un libro que en realidad, como la mayoría de los que les platico, me encontró. El título, como bien dice Marta, es Retrato Hablado y es de este gran escritor mexicano nacido en 1925 y que lamentablemente falleció en 1985, Luis Espota, que fue un pues, escritor y periodista mexicano. Este libro es una novela muy, muy larga, son casi 400 páginas. Eh, este libro, yo apenas me entero, fue parte de una serie de otros cinco, que junto con otros cinco libros, la temática de la serie era la costumbre del poder. Y bueno, es un libro, es un documento, un texto muy interesante, sobre todo por la forma en que está contado. Gira en torno de un personaje que, bueno, quiero creer que es ficticio, eh, Eugenio Liz, que es pues un personaje que de la nada, de tener nada, acumuló un poderío impresionante en términos económicos y políticos, eh, cooptando voluntades, comprando dignidades, asesinando. Lo interesante de la novela es la forma en que está contada por supuesto en pedazos. Uno tiene que ir construyendo, el tiempo va y viene, la novela. Eh, pero sobre todo, lo más interesante es cómo la desarrolla Luis Espota. Se desarrolla a partir de la muerte de este personaje y cómo la gente que ha estado más cercana a él, que son básicamente 6 personas, y que le han ayudado a construir este imperio que es increíblemente fuerte, que es increíblemente poderoso, porque él es básicamente dueño de toda la región, pues, de toda la cuestión productiva, de todos los sectores, está básicamente en todo, ¿no? Y cualquier parecido aquí con la realidad es mera coincidencia de lo que sucede en nuestro país actualmente. Entonces, es muy interesante porque la novela empieza a partir precisamente de la muerte de este personaje, y su última voluntad es que estos 6 personajes que estuvieron muy cercano a él toda su vida y que fueron quienes le ayudaron a construir su imperio, sean quienes estén con él en su último momento y lo entierren, pero su designio es que lo entierren no en el lugar a donde él hizo su gran fortuna, sino el lugar donde él pues nació y que finalmente fue abandonado por sus padres porque era huérfano. Entonces quiere que regresen ahí. El camino es bastante árido porque aparte una de las excentricidades que él dispone es que a pesar de que tiene helicópteros y digo, cuestiones de tecnología avanzada para que lo lleven ahí, él quiere que vayan a pie, digamos, los 6 personajes y cargando el ataúd. Entonces es muy interesante porque en esta novela de casi 400 páginas, ¿no? Espota pues nos platica la trayectoria en un camino que es muy árido y cómo los personajes van reconstruyendo, y a la vez el autor nos va contando cómo este personaje fue haciendo su fortuna, pero al mismo tiempo van ellos mismos, los personajes, sacando todos los rencores, ¿no? Cuestiones tan fuertes como que este personaje Olive mató a sus mujeres, abusó de ellas, compró dignidades. Hay la iglesia, ¿no? Representada por el sacerdote, ¿no? Y cómo el señor Olive utilizó la parte religiosa para cooptar voluntades o manipular voluntades cuando no se podía a través del general, que era la fuerza.
o la ley, ¿no? A través de la cooptación del abogado o el médico, ¿no? Entonces, todos estos personajes pues van mostrando toda su rencor, su odio, su encono hacia este personaje y pues cada quien va contando cómo lo ve, cómo lo considera. Al principio todo es muy respetuoso, ¿no? Todos van cuidando mucho el ataúd porque pues ahí va casi casi un prócer, ¿no? Un héroe, pero al mismo tiempo van recordando todas las cosas por las que tuvieron que pasar y todo a lo que tuvieron que renunciar, ¿no? Algunas veces cosas materiales, pero las más de las veces cosas como dignidad, respeto, honorabilidad. Inclusive tuvieron que hacerse de la vista gorda cuando ese señor, no sé, asesinó a parientes, o cuando ellos vieron cuestiones que, que eran muy sórdidas y ellos tuvieron que quedarse callados por la conveniencia, por la ambición. Entonces en esto transcurre toda la novela, que está espléndidamente contada, como les digo, en pedazos. Uno tiene que ser cuidadoso porque Luis Espota nos lleva y nos trae al presente y al futuro, de cuando ya está muerto, de cuando está el personaje principal, Eugenio Olive, vivo. Y bueno, pues ahí va. Y bueno, el final es un final que nos da el final en las últimas 10 páginas de la novela, pero también es muy interesante porque al final pareciera que la dignidad y el honor tienen un límite, ¿no? Y entonces ya todos desgastados, ya todos enojados, porque en un trayecto que tendría que ser de, pues no sé, de 24 horas, ¿no? Es un trayecto que les toma varios días porque es un trayecto muy árido y aparte se van deteniendo, porque aparte van tomando y van sacando toda su frustración y su enojo y a veces hasta las alegrías. Y eso es algo interesante del personaje tan complejo que construye aquí Luis Espota, del señor Olive, que es un personaje pues ahí que tiene sus matices, ¿no? A pesar de que es pues un personaje, una persona cruel, inhumana, bueno, también hay dejos que ahí nos deja ver a través de los otros personajes Luis Espota, pues de una persona que también pues había sufrido mucho, su circunstancia había sido muy difícil, y pues de repente tiene ahí visos de, unidad, de humanidad, ¿no? Con ciertas personas. Entonces, bueno, al final, hacia el final de la, de la, de la novela, pues lo que hacen es que después de haber cuidado muchísimo la caja, terminan escupiéndola, pateándola y eventualmente tirándola a un barranco, ¿no? Que es un poco lo que representa todo esta, como el límite de hasta dónde llegó todos los atropellos en los que incurrieron con tal de alcanzar pues poder, dinero, a una costa de sus propias cuestiones, pues no sé, humanas, morales, etcétera. Entonces, les digo, es una novela muy interesante, triste al mismo tiempo, porque Luis Espota en realidad está hablando del PRI. Luis Espota en realidad está hablando de un retrato hablado, y quiero pensarlo así, de la corrupción de ese tiempo. Pero si nosotros leemos Luis Espota del 75 y bueno, vemos un poco la situación actual de nuestro país, pues la verdad es que muchos de estos personajes los podemos encontrar en los escenarios actuales. Entonces hay ahí pues no sé, en mi caso, tristeza por la situación de retroceso en que hemos incurrido como país, que retrató de forma espléndida Luis Espota a través de esta novela. Buenas noches, Angélica, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, Raúl. Pues mira, que traes este tema que me parece, como dices tú, bastante vigente, dadas las condiciones en las que ahora nos encontramos en el terreno político e incluso de comunicación. Vamos que el periodismo no es lo que fue en un momento. Luis Espota es un personaje sumamente interesante y polémico, igual que el mismo personaje de su novela, quizás un poco menos, quizás no practicó el cinismo de manera tan ramplante, pero no deja de pertenecer a una generación de periodistas fundamentalmente, aunque es un gran narrador, es de reconocerse, y tiene una obra muy abundante, fue prolífico como escritor,
Es de esta generación de periodistas que estaban muy allegados en su momento histórico al poder, justamente al poder del revolucionario institucional que campeaba en esos momentos en la vida del país, todavía hasta el momento de su muerte. A él no le tocó ver de ninguna manera la caída, o bueno, no la caída, no le tocó ver de ninguna manera la salida del PRI de los Pinos, y yo creo que nunca lo hubiera imaginado. Él tuvo una vida de estas que sí es como muy novelesca, ¿no? Pasó parte de su adolescencia en Tampico, trabajando en una aduana, me parece, bueno, en embarcaciones y todo eso, y regresa a la Ciudad de México, pues como en aquella época era la vida, ¿no? Haciendo un poco de todo tipo de Sí, trabajos hasta que se centra, digamos, un poco en el tema de la fotografía. Luego, me parece incluso, no estoy muy seguro de ello, pero fue una persona que tuvo bastante influencia en estas asociaciones boxísticas y todo ello. sí. Y por lo que más lo identifico yo, si soy honesto, es por su vínculo con Carlos de Negri, que fue, bueno, un periodista odiado y temido por muchos, evidentemente porque es muy como el personaje de esta novela que nos traes a cuento el día de hoy. De hecho, de Negri fue lo mató su esposa. Es uno de los personajes, yo diría, más oscuros que ha habido en la historia del periodismo en México. E incluso muchos no han dudado en suponer que un poco a partir de, pues no solo de él, pero evidentemente de personas como él, existe en el periodismo la tradición del chayote que le llaman, ¿no? Que es el pago político para figurar bien ante el público, ¿no? Entonces, sí, bueno, Luis Espota es todo un personaje en la vida nacional y bueno, insisto, es un gran narrador y como dices, la novela que nos traes el día de hoy en la reseña es una novela interesante en el sentido de poder apreciar cómo desde hace muchísimos años en México este tipo de personajes rebasan incluso los lindes de la ficción, ¿no? Yo me atrevería incluso a decir que parte de este tipo de ficciones, en efecto, él las obtenía de personajes reales, quizás, evidentemente, como toda ficción, modificados, alterados, acoplados a la necesidad narrativa, pero que de ninguna manera estaban lejos de la realidad. Él trabajó mucho tiempo en el Regis, en el café del Hotel Regis, que se cayó en el terremoto del 85, y se dice que de esta aventura de mesero pudo obtener la afinación de muchísimos personajes que pasaban por ahí en esa cafetería. En fin, pues sí, es estupenda recomendación para ahora nos traes, se antoja recuperar algunos temas de Luis Espota. Sí, Raúl, y de hecho, bueno, coincido plenamente con lo que dices. Cuando revisas la novela, te das cuenta que solamente alguien que estuvo cerca, ¿no? Digo, a menos que tengas una imaginación hasta casi, casi como eh, para prever cosas, pero solamente alguien que estuvo cerca de los personajes con esas características podría como dibujarlos, como desmenuzarlos, como lo hace Luis Espota. Entonces, pues, no sé si esta desafortunada cercanía la que permitió hoy que haya quedado en los anales ¿no? del, digamos, de la literatura, este retrato hablado que es más bien una radiografía y de estos personajes, con sus claroscuros, por supuesto, pero las más de las veces terribles. Y de los hijos del poder en general, en efecto, sí. Yo creo que eso era algo que conocía. Sí, perdón, Marta, adelante. Sí, y la verdad yo no conocía esta novela, ni la había escuchado. Yo la única que he leído es Casi el Paraíso, que es realmente una disección increíble de la sociedad, de la clase alta en México. Es buenísima y creo que se complementa muy bien esta cuestión cultural con la cuestión, todo lo que tú hablas en esta novela, Angie.
Sí, fíjate que yo tampoco había leído, bueno, en realidad yo no había leído nada de Luis Espota, un poco me había acercado a su libro sobre el 68, pero bueno, es grato su narración, ¿no? Digo, amén de todo lo que ya dijimos, la forma en que está contada es muy bella, es muy buena, o sea, se nota el talento. Entonces, amplia recomendación para que se acerquen a esta obra. Pues muchísimas gracias, Angie. Ya te extrañábamos y pues bueno, espero que sigas, vengas la próxima semana con tu increíble sección que, bueno, me encanta, me fascina. Y pues nos vemos en la próxima. Con muchísimo gusto, Marta. Claro que sí. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y vámonos a Buenas música, noches. Raúl. Vámonos a música.